Hollywood nos enseñó que las estrellas del cine clásico eran dioses. Belleza impecable, trajes perfectos, cabellos brillantes y piel de porcelana. Pero había un detalle que la cámara no podía mostrar, ni disimular: el olor. Porque mientras el público suspiraba frente a la pantalla, más de uno en el set estaba aguantando la respiración. Sí, detrás del glamour existía una realidad húmeda, calurosa y apestosa. Divas que no conocían el jabón. Galanes que sudaban como caballos y se perfumaban encima. Actores con trajes que parecían vivos, literalmente, y lo peor no era el olor. Lo peor era que todos lo sabían. Maquillistas, técnicos, coprotagonistas, hasta los micrófonos lo captaron de rebote. En el contrato podía decir estrella principal, pero en el camerino decía otra cosa: aléjate si puedes. Hoy vamos a repasar a esas leyendas del cine clásico que brillaban en pantalla, pero en persona no te querías acercar sin una mascarilla de gas. ¿Estás listo? Comencemos. La llamaban The Oomph Girl, puro sex appeal, puro fuego visual. Pero entre vestuaristas y maquillistas tenía otro apodo menos glamuroso: la que no repite perfume, porque no usa. Sheridan tenía una fama de ser encantadora frente a la cámara y completamente desinteresada en la higiene personal fuera de ella. Los técnicos contaban que evitaban entrar a su camerino después de largas jornadas de grabación. El sudor se mezclaba con el maquillaje y formaba una capa resistente. Aún así, los directores la adoraban. Y quizá por eso nadie decía nada en voz alta. Pero los abanicos eléctricos no estaban ahí solo por el calor del set. El tipo musculoso antes de que eso estuviera de moda. Ídolo de las películas bíblicas y de aventuras. Pero había un pequeño gran problema. Víctor odiaba bañarse después de las escenas de acción. Decía que el sudor era parte del personaje, y que no tenía sentido ducharse entre tomas. El resultado: armaduras empapadas, capas tiesas y extras que rogaban que no les tocara pelear cerca de él. En una producción, el departamento de vestuario tuvo que duplicar su guardarropa porque el original quedó irreparable después de solo 2 días. La frase "huele a Víctor" se convirtió en código entre el equipo, y no era un cumplido. Aquí entramos a territorio salvaje. Tayula era escandalosa, directa, y tenía su propio sistema de higiene, que básicamente consistía en ignorarla. Decía que ducharse todos los días apagaba la energía sexual. Le gustaba dormir desnuda, beber whisky antes del desayuno y no creía en los desodorantes. Que el mundo se acostumbre a mi esencia. Sus colegas de teatro la adoraban de lejos. Literalmente. Una actriz de reparto llegó a decir que compartir camerino con ella era como estar encerrada con una pantera borracha. El mito decía que se ponía talco y perfume, pero nunca agua. Tal vez por eso su presencia era tan intensa. El público no podía olerla. Sí, la diva, la de los diamantes, la de los ojos violeta, pero en casa, la historia era otra. Aunque olía a Chanel número 5 en público, sus asistentes personales contaban que Taylor podía pasar días sin bañarse durante sus fases depresivas. No era por rebeldía, sino por puro agotamiento emocional. Comía en la cama, fumaba sin parar, y se decía que a veces el cuarto tenía una atmósfera densa, como si el aire no se renovara. En su mansión había bañeras de mármol, que pasaban semanas sin usarse. Una empleada doméstica la describió como una reina atrapada en su palacio, oliendo a encierro. Fuera de la alfombra roja, brillaba menos y transpiraba más de lo que el mito permite aceptar. Actor de reparto por excelencia, con rostro de campesino sabio y voz cascada. Pero lo que pocos sabían es que tenía un problema muy particular. Creía que el jabón quitaba la capa protectora del cuerpo. Literal. Era una teoría que repetía con total seriedad, basada en viejas creencias rurales. Vivía en el campo, trabajaba la tierra, y venía al estudio con la misma ropa con la que alimentaba a sus gallinas. Ni sus botas ni su cuerpo conocían el agua diaria. Y aún así, era querido por todos. Tenía carisma, era amable. Pero olía a establo seco y barba fermentada. En los descansos no hablaba de actuación. Hablaba de siembra. Y los mosquitos lo seguían por algo. Sí, Endora de Hechizada. Ícono del cine clásico, actriz de teatro shakespeariano, voz impecable, pero una de las personas con hábitos más extraños de aseo de toda su generación.
No es que no se bañara, es que tenía una fobia específica al agua corriente tratada. Solo usaba agua de manantial embotellada. Y a veces no tenía a la mano. El resultado: pasaba varios días en seco, usando polvos, pañuelos perfumados y una mezcla de aceites esenciales que no hacían el trabajo. Su ropa, llena de encajes y terciopelos, absorbía todo. Y aunque en entrevistas parecía una dama sobrenatural, su chofer usaba las ventanas abiertas en pleno invierno. Ganador del Oscar, voz de trueno, rostro de bulldog y una nube de sudor seco flotando donde estuviera. Broderick era el clásico actor rudo que no creía en cuidados personales, ni físicos, ni emocionales. Fumaba, bebía y sudaba. Y eso, cuando estás grabando con luces de estudio durante 10 horas, se convierte en una forma de tortura. Durante el rodaje de una de sus películas más conocidas, los técnicos de sonido pedían que no se acercara demasiado a los micrófonos. El olor a humedad humana intensa se impregnaba en el felpudo del boom. Su compañera de escena, según rumores, pidió grabar desde un ángulo distinto por razones de respiración. La femme fatale del cine negro. Belleza inquietante, labios de escándalo y un descuido higiénico que nadie se esperaba. Gloria tenía una obsesión con su aspecto exterior, pero era famosa por usar el mismo vestuario varios días seguidos durante rodajes. No porque lo exigiera el personaje, sino porque así ya estaba moldeado a su cuerpo. Una maquillista de la época dijo que su camerino olía a perfume barato, mezclado con tela húmeda y cigarro viejo. Pero nadie decía nada. Era carismática, seductora y lo suficientemente impredecible como para que nadie se atreviera a sugerirle un baño. El vestuario la amaba. El desodorante nunca la conoció. Peter no necesitaba maquillaje para parecer perturbador. Ya venía con atmósfera. En los círculos íntimos de Hollywood, su presencia no solo era reconocida por su voz susurrante o su mirada desorbitada, sino por un detalle mucho más terrenal: su olor. No era escandaloso. Era persistente, algo entre lana húmeda, cigarro sin filtro y ansiedad. No usaba desodorante. Tampoco cambiaba de camisa con regularidad. Lo curioso es que parecía disfrutar el efecto. Le gustaba generar incomodidad, incluso fuera de cámara. En cenas privadas, había quien cambiaba de asiento discretamente. Él lo notaba y sonreía. El mito dice que era férrea, sofisticada, con una ética de trabajo brutal. Pero lo que no dice es que en su vida diaria, el glamour se terminaba al cerrar la puerta de su casa. Ahí empezaba el caos. Ropa apilada, ceniceros llenos, y bata de terciopelo usada como uniforme eterno. Bárbara no tenía problema en vivir con su olor, como decía entre risas en reuniones pequeñas. Para ella, ducharse era una interrupción innecesaria. Prefería leer, fumar, ensayar. Eso sí, al salir a escena, estaba perfecta. Pero si la visitabas sin avisar, más te valía traer un ambientador y un estómago fuerte. En las funciones teatrales donde actuaba, el público aplaudía. Pero los tramoyistas sufrían. Charles tenía una presencia escénica colosal y un problema de sudoración que parecía vivir en guerra contra cualquier intento de higiene. En camerinos cerrados, la mezcla de humedad, lana, polvo y colonia añeja podía quedarse flotando horas después de que él saliera. No lo hacía por descuido. Simplemente no lo consideraba importante. Si la actuación era buena, lo demás no importaba. En entrevistas hablaba de Shakespeare, y en persona, olía como si lo hubieran sacado de una biblioteca sin ventilación. Era brillante, pero no lo quería cerca en verano. Su imagen era todo. Piel perfecta, labios suaves, fragancia elegante, de lejos. Pero en la intimidad, Linda tenía una rutina que rayaba en lo mágico esotérico. No se duchaba con agua corriente, solo usaba infusiones especiales que preparaba ella misma con hierbas y esencias, cuando tenía tiempo. Lo demás, lo solucionaba con perfume. Durante temporadas enteras vivía entre toallas húmedas, polvos corporales y sábanas, que rara vez tocaban una lavadora. En su camerino había velas, aceites y una sensación densa, como de ritual interrumpido. Era hipnótica, pero no por su aroma. Ganadora del Oscar, volcánica en pantalla, y un completo caos fuera de ella. Shelley no es que odiara bañarse.
es que simplemente olvidaba que había que hacerlo. Vivía rodeada de libros, ceniceros llenos y platos sin lavar. Su apartamento era descrito por amigos como una mezcla entre biblioteca desordenada y estación de autobús al final del día. Solía recibir visitas en bata, con el cabello revuelto, y una nube densa a su alrededor que combinaba perfume barato con olor a encierro. Y si alguien se lo insinuaba, ella contestaba sin filtro: «Vine a actuar, no a oler bien». Y lo decía en serio. Sarcasmo hecho persona. Voz elegante, porte refinado, y un aroma que delataba un rechazo filosófico al jabón. Decía que la higiene diaria era un invento del capitalismo, que un verdadero hombre no debía oler a flores. Y actuaba en consecuencia. Aparentemente pulcro por fuera, llevaba la misma ropa interior durante días, según una expareja. Usaba colonia fuerte y mucha, como si fuera barniz para cubrir la descomposición. En cenas privadas era brillante, hasta que alguien se sentaba a su lado y empezaba a lagrimear sin saber por qué. Genio, monstruo creativo, director de culto. Y, según varias personas que convivieron con él en sus años de decadencia, un hombre que pasaba días enteros sin ducharse ni cambiarse de ropa. Cuando no estaba filmando, vivía encerrado, escribiendo, comiendo en cama y rodeado de papeles, latas vacías y botellas a medio terminar. Su pareja de entonces llegó a decir que había que despertarlo con una ventana abierta porque el aire en su cuarto era denso, casi irrespirable. Para él, la ducha era una pérdida de tiempo. Prefería una copa y una idea brillante, aunque eso significara oler a sillón viejo y restos de whisky. La rubia platino, símbolo sexual de los años 30, siempre envuelta en glamour, hasta que alguien entraba a su casa. Jean tenía un problema bastante conocido entre empleados domésticos: su rechazo absoluto a cambiar las sábanas. Podía pasar semanas durmiendo entre restos de maquillaje, perfume rancio y cenizas de cigarro. Y si eso te parecía desagradable, se decía también que no usaba desodorante porque creía que interfería con su feromona natural. En las fiestas era divina, pero sus vestidos, una vez que salían del cuerpo, pedían ayuda. Literalmente. Y así, entre diamantes, trajes de etiqueta y peinados perfectos, descubrimos lo que nunca salía en las revistas: que muchas de las grandes estrellas del cine clásico apestaban, literalmente. Algunos por descuido, otros por rebeldía, y varios simplemente porque no les daba la gana tocar el agua. Nos enseñaron a adorarlos, a imitarlos, a idealizarlos. Pero si el cine hubiera tenido olor, la historia sería otra. Porque detrás del mito, el aroma no siempre era a Chanel. A veces era a encierro, a bata de franela fermentada, o a sudor filosófico con acento británico. ¿Y tú? ¿A qué estrella no te le acercarías ni con una máscara de gas y 3 capas de perfume? Déjalo en los comentarios. Y no te preocupes, el mito ya está ventilado.